comunicación, pero ciertamente estamos invitados a participar cuando querramos, ¿sí? O sea que participamos. Bien, me adelanto. Hoy llegaremos con Gálatas a donde lleguemos. Seguro que vamos a ver lo central y lo último, que ya no es tan central, probablemente no lleguemos. Entonces, la próxima y última carta sería Romanos. Pero yo voy a necesitar tomarme un día para estudiar. Yo voy muy al día. Yo estoy estudiando el día anterior a que, ¿sí? Voy muy detrás de las cosas. No tengo tanto tiempo. Entonces yo el martes que viene, excepcionalmente, no tendríamos clase. Sí les voy a mandar un trabajo para que no, porque si no uno vuelve al vicio de la vagancia, entonces no. Para que no recaigan en esos vicios, les voy a mandar un trabajito que encontré que está bueno, que puede servir para pasearse en toda la carta a los romanos. Eso sí se los voy a mandar, pero no vamos a tener esta clase. Así yo me tomo el martes para poder bien meterme de lleno. En realidad tengo que tomar dos opciones y todavía estoy indeciso. Entonces, el martes que viene no tendríamos clase. Hoy veríamos de Gálatas hasta donde lleguemos, ¿sí? Bueno, entonces, ahí... Una preguntita, padre. Como yo la semana anterior no participé, ahora vamos a empezar con este que mandó, con el PP que mandó hoy o con el anterior. No, el de hoy. Ok, bien. Gracias. En la diapositiva 3 habíamos hecho una aclaración muy importante, que de las 7 cartas de Pablo, 5 tienen como ambiente el mundo griego. Primera de Tesalónica, Filipenses, Filemón, y Primera y Segunda de Corintios tiene el ambiente obvio de la cultura griega. En cambio, cuando pasamos a Gálatas y Romanos, dijimos que acá regresamos al mundo propiamente judío, ¿sí? Entonces, bien, en diapositiva 4 hay un muy buen mapa de Galacia, muy bueno, con muchos detalles. Por suerte lo encontré tardíamente, pero lo encontré, y este es un muy buen mapa para después, cuando uno tenga que leer atentamente los Gálatas. Bueno, este es uno de los mejores mapas que al menos que yo encontré, ¿no? Entonces vamos a... bueno, Ortiz me había planteado un problema, pero debe ser de la tarde, Ignacio Ortiz, y como lo planteó él y no está ahora, lo voy a omitir. En todo caso, lo vamos a, si después al final hay un tiempo, ahí charlamos, ¿no? Pero en la diapositiva 5, a ver, ¿qué problema me planteó Ignacio? Dice, ¿cómo puede ser que Pablo enseña que nosotros nos salvamos por la fe y no por las obras? Y Santiago, la carta de Santiago, dice que nosotros nos salvamos por las obras y no por la fe. Entonces allí hay un famoso contradicción que no se entiende. Por estas razones que Lutero sacó del canon, sacó a la carta de Santiago. Porque la carta de Santiago dice, la fe sin obra está muerta, y toda la carta de Santiago insiste en que lo más importante son las obras y no la fe. Entonces, como Lutero lee todo desde Gálatas y Romanos, él decide sacar del canon a la carta de Santiago, ¿no? Bueno, así que siempre hubo esa contradicción, y por eso Ignacio me hizo esa pregunta. Yo me comprometí a darle una respuesta, pero bueno, ahí la tienen escrita, ¿sí? Entonces lo omitimos nosotros ahora. Seguramente que esta tarde tendré que meterme en la cuestión. Entonces saltemos directamente a la diapositiva 9. Allí habíamos dejado, o sea que vamos a retomar
del capítulo 3 y 4, que son los centrales, ¿sí? Si leemos bien 3 y 4, hemos leído lo más importante, lo demás importa, pero bueno, en otros niveles, ¿sí? Entonces arrancamos con la diapositiva 10, ¿sí? Miren, arranca hablando de la importancia del espíritu, ¿sí? Miren cómo arranca. Comienza enojado. Yo tal vez no me voy a acordar, pero ustedes acuérdense o anótenlo porque es útil. Cuando uno lee la carta, Pablo arranca muy enojado. ¡Oh, insensatos Gálatas! Pero después va a ir bajando los decibeles de un trato fuerte, duro, y al final va a terminar siendo muy, casi tierno, ¿sí? Entonces, hay una progresión en la carta, en la manera de dirigirse a los Gálatas, ¿sí? Comienza con términos muy duros, pero va a ir amenguando eso y termina la carta con términos cariñosos, ¿no? Es un detalle, pero es valioso tenerlo en cuenta, ¿no? Pero entonces arranca mal. Gálatas insensatos. ¿Quién los ha seducido? Esta expresión es típica de la Biblia. Y esto está vinculado, acá seducido en términos psicológicos significa fascinados, ¿no? ¿Qué estar fascinado? Cuando estoy atrapado por algo y yo no puedo huir de eso. Pero en la Biblia generalmente la seducción, seducido, está vinculado a la idolatría y o a la magia, ¿no? Entonces, ¿qué era la magia? Cuando el hombre, haciendo algún acto, algún ritual, logra que Dios haga la voluntad del hombre, ¿no? Nosotros dijimos que el cristianismo al revés. En la magia, los dioses hacen la voluntad de los hombres, en cambio en el cristianismo es el hombre el que debe hacer la voluntad de Dios. Es algo totalmente al contrario. Bueno, pero acá Pablo entonces los empieza acusando de esto, ¿no? ¿Quién los ha seducido? ¿No les puse ante los ojos a Jesucristo clavado en una cruz? Esto está dicho en clave agresiva y cosas, pero la frase es bellísima y es muy buena. O sea, Pablo nos ha puesto a Jesús para contemplar, ¿ves? No les puse ante los ojos a Jesucristo clavado en una cruz. La expresión es muy buena y está diciendo que Pablo nos ha presentado a Cristo para que lo contemplemos, ¿no? Una cosa solo quiero saber. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber creído en la predicación? Recuerden que para Pablo, ya en Romanos lo vamos a leer, la fe viene del oído, viene de la predicación. En latín se dice fides ex auditus. Auditus, ¿sí? Ex viene y fides. Fides es auditus. O sea, la fe viene del oído, viene de la predicación, no de las obras humanas, ¿no? ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber creído en la predicación? Obviamente, por haber creído en la predicación. Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el Espíritu para acabar por la carne. Cuidado que acá espíritu está con mayúscula, no con minúscula. No es el esquema platónico de alma-cuerpo. No. Entonces, han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para acabar en obras mundanas o las obras de la ley, las obras de la carne, ¿sí? Entonces, la experiencia fundamental es la experiencia del Espíritu, es la experiencia espiritual. Continúa. Habrá sido en vano que recibieron tantos favores, ojalá no haya sido en vano. Aquel que les prodiga el Espíritu, subrayo, está en mayúscula, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, está obrando prodigios. Aquí me complicó porque acaba de entrar Ignacio Ortiz.
Hola, Bueno, hola. estuvimos hablando de vos, a espaldas tuyas. Bueno, estamos en la diapositiva 11. Entonces, dice Pablo, aquel que les prodiga el Espíritu está obrando prodigios. Acá sería una pena reducir a milagros. Ciertamente que prodigios es un modo de decir milagros, ¿sí? En la Biblia, es una de las formas. Pero acá sería pobre reducirlo a esto. En realidad se está hablando de experiencias de liberación, de experiencias de sentidos, ¿no? Es el Espíritu que está obrando eh, prodigios en ustedes. Entonces está diciendo, miren, ustedes han tenido experiencias de liberación, han tenido experiencias de que la vida tiene sentido, ¿no? Y la expresión es mucho más rica, ¿no? Lo hace por las obras de la ley o por haber creído en la predicación, ¿no? Obviamente en la predicación. Y ahora vamos al argumento bíblico que era el que preocupaba a Ignacio, pero acaba de va y viene. Fíjense, estamos en la diapositiva 12. Dice Pablo, es el caso de Abraham, que creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Este es el texto que cita Pablo y este es el que cita Santiago. Solo que sobre este texto hay dos interpretaciones. En la de Pablo, cita este texto que está en el capítulo 15 de Génesis, y en este texto queda claro que ha sido justificado solo por la fe. Él creyó y fue justificado. Noten que yo ahí cuando puse la traducción, le fue tenido, le pongo entre paréntesis, la fórmula es una pasiva divina, o sea que creyó en Dios y esto le fue tenido por Dios en cuenta por su justificación. Entonces, pero lo que interesa de Pablo es que la justificación, la salvación, no es por las obras, es por la fe. Y el argumento de este texto. Y va a continuar. Ahora hago un paréntesis. En cambio, en Santiago, ¿qué ha hecho Santiago? Cita el mismo texto, pero le antepone, le recuerda al lector el sacrificio de Isaac. Entonces, antes de poner la justificación por la fe, Santiago te recuerda que Abraham tuvo que hacer una gran obra, un gran sacrificio humano, que fue entregar a su propio hijo. Entonces, Santiago le antepone el recuerdo del sacrificio de Isaac, y entonces para Santiago queda claro que antes de la fe están las obras, ¿sí? Que en realidad Abraham respondió con fe a Dios cuando hizo el sacrificio de Isaac. Ese es el mayor acto de fe de Abraham. Entonces, de este modo, anteponiendo a Génesis 15:6, el capítulo 21 de Génesis, que es el sacrificio de Isaac, y eso le permite a Santiago hacer esta interpretación. Sin las obras no hay justificación. Entonces tenemos que tanto Pablo como Santiago citan el mismo texto, Génesis 15:6, solo que Pablo hace la interpretación propia. Entonces, como Abraham fue justificado por la fe, no hacen falta las obras. Santiago, que va a disentir de esto, recuerda que el sacrificio de Isaac es una obra extraordinaria de Abraham, ¿no? Sacrificar a su propio hijo. Eso le permite a Santiago interpretar de otro modo este texto. Entonces, esa era la diferencia que preguntaba Ignacio la semana pasada, y en homenaje a él, no lo vamos a leer, pero miren, volvamos a la diapositiva 5. Ven que ahí pongo la cita del texto de Pablo. Diapositiva 6. Acá explico la diferencia entre Pablo y Santiago, ¿sí?
Fíjense en la diapositiva 7 cómo arranca. En la carta de Santiago, nuestro autor interpreta Génesis 15:6 de otra manera. Antes de citar el texto, alude al sacrificio de Isaac como prueba de que se demuestra la salvación por las obras. La fe llega a la perfección por sus obras, ¿sí? Entonces, esta fue dos modos de interpretar el texto. Esto es muy interesante, después vamos a mencionar esto, los criterios que había para interpretar la Biblia, los criterios hermenéuticos, los vamos a mencionar solamente. Pero Pablo lee de un modo un texto, Santiago lee de otro. Leamos lo que abajo, ¿por qué esta diferencia? Miren, yo les cito Hechos 21:21, ¿sí? Yo lo tengo abierto ahí a los Hechos de los Apóstoles, es que les leo yo. En Hechos 21:21, cuando Pablo vuelve a Jerusalén y se va a encontrar con Santiago y otros, miren lo que dice Hechos de los Apóstoles. Le dicen esto a Pablo, los de Jerusalén. Ellos han oído decir que con tus enseñanzas apartas de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos y no sigan más las costumbres de Israel. O sea, ¿qué le están reprochando a Pablo? Que está exagerando. Con eso es que no hay que circuncidar, no hay que seguir la ley de Moisés. Esto se llama paulinismo deforme. Paulinismo deforme. ¿Qué es el paulinismo deforme? A Pablo no lo entendieron bien. Y hay gente que de lo que Pablo decía, bueno, a veces exageraba un poco. Entonces, según Pablo, ya no importa el templo, no importa la ley de Moisés, ya no importa nada la circuncisión. Bueno, es el discurso de Pablo, que es ese, a veces se entendió mal y agresivamente. Entonces los de Jerusalén están cuestionando ¿qué? El paulinismo deforme. La carta de Santiago es un testigo de esto. La carta de Santiago está criticando, cuestionando cierto mensaje de Pablo deformado, el paulismo deforme. ¿Me expresé más o menos o la compliqué? Bueno, ahí está, después se puede leer con paciencia. Ahí tienen, bueno, miren en la diapositiva 8, bueno, cierro esta cuestión con una afirmación gruesa. En toda la Biblia, sobre todo cuando hablamos del Antiguo Testamento, hay dos líneas. La salvación es un don, el sacerdotal. La salvación es tarea, el deuteronomista. Entonces ahí tiene 4 libros con el que la salvación es un don y tiene 7 libros de que la salvación es una tarea. Entonces en la Biblia están las dos líneas. A veces se privilegia que la salvación es un don, hoy diríamos Pablo, o que la salvación es una tarea, diríamos Santiago. Si esa tensión está en toda la Biblia y en realidad está en toda la existencia humana, ¿no? Así que no, pero lo importante era aclarar que Pablo interpreta de un modo el texto del Génesis y Santiago del otro. Bueno, ahí está más o menos lo que ahí hay un puntito que es bueno. En todo caso, yo solo tomé de un libro excelente, chiquito, de Horacio Lona, que se llama Cartas Apostólicas. Si estuviera digitalizado Ignacio o Santiago, podemos hacer una fiesta. Realmente es un libro excelente. Sobre las cartas apostólicas no es fácil encontrar buenos libros, ¿sí? A mí me toca estudiar eso siempre, y siempre me han pedido que dé un cursito sobre las cartas apostólicas, y nunca lo he hecho porque no es fácil encontrar buena bibliografía. Bueno, ese es excelente, está en Claretiana, es un libro accesible económicamente, no sé si en las librerías está, ¿no? Pero se llama Cartas Apostólicas de Horacio Lona, editorial Claretiana. Realmente es excelente. Si ese está, realmente
sería muy bueno. Yo lo tengo, bueno. De ahí saqué esta argumentación que acabo de decir. Volvamos entonces. Volvemos a la diapositiva. Espero no haber hecho mucho lío. La diapositiva 12. Pablo está argumentando de que la salvación viene por la fe. Estamos en la diapositiva 12. Y nos pone el argumento bíblico, ¿sí? Es el caso de Abraham, ¿ven? Él ya me dio la tesis, la salvación es por la fe. Ahora me da un argumento bíblico. Es el caso de Abraham, que creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Reconozcan entonces que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. Hago un paréntesis. En el judaísmo de tiempo de Jesús y de Pablo, el patriarca más importante no es Abraham, es Jacob. Para el cristianismo, Mateo, Pablo, Juan, para el cristianismo va a ser más importante Abraham, un pagano, que Jacob, que el padre de las 12 tribus de Israel. Cuidado, esto es estrategia cristiana. En tiempo de Jesús lo más importante es Jacob. No es que Abraham no sea importante, pero para ellos es Jacob, es el padre de las 12 tribus. En cambio, la estrategia cristiana siempre privilegió a Abraham. ¿Ves que el ejemplo de Pablo es este? Bueno, la escritura, miren cómo analiza Pablo, cómo lee, cómo interpreta. Pablo no usa el método histórico crítico, lo interpreta como nosotros. Mateo tampoco. La Biblia no usa el método histórico crítico. Eso son interpretaciones modernas que hacemos nosotros que estamos en el siglo XXI. Pero toda la Biblia no se maneja con el método histórico crítico. En la Biblia me podría decir, che, estás usando una metodología que para mí me es extraña. De eso hay que estar advertido. Por eso nos llama la atención, les habrá llamado la atención que cuando Pablo analiza un texto bíblico, uno no coincide con la interpretación de Pablo, porque él tiene otras herramientas, las vamos a mostrar dentro de un rato. Entonces, pero volvemos, está usando Pablo como un gran rabino, está analizando la Biblia. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, a los paganos, anticipó esta buena noticia a Abraham prometiéndole, en ti serán bendecidas todas las naciones, ¿no? Todas las etnias. Claro, acá Pablo encontró un argumento, ven, el origen de la historia de la salvación, Dios dijo que quiere salvar a todos los paganos. Este es un gran argumento de Pablo. Pero ahora hace una triquiñuela que nosotros no la entendemos. Sí se entiende. Sigue. De esa manera, los que creen son los que participan de la bendición de Abraham, el creyente. No era ahí a que me refería. Seguimos leyendo. En efecto, todos... Epa, ¿qué me pasó? ¿Sí? Bueno. Sigo con la otra diapositiva. En efecto, todos los que confían en las obras de la ley están bajo una maldición. Porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es evidente que delante de Dios nadie es justificado por la ley. Y acá cita al profeta Habacuc. Este es el texto más importante para Pablo, y sobre todo en Corintios, en Romanos, cuando la tesis teológica de todo Pablo, en Romanos 1:17, vuelve a citar este texto. El justo vivirá por la fe. Ven que este es el texto de Pablo. Y miren lo que dice. La ley no tiene en cuenta la fe, antes bien, el que observa sus preceptos vivirá por ellos. Miren, transcribir la cita, pasen a la otra diapositiva. Miren cómo dice Levítico. Miren que este es el texto que cita Pablo para contraponer a Habacuc, el justo vivirá por la fe, y te recuerda que el Levítico, miren que dice, ustedes cumplirán mis preceptos y mis leyes, porque el hombre que los cumple vivirá gracias a ellos, yo soy el Señor. El Levítico dice
que uno se justifica por la ley. Ven cómo Pablo contrapone muy bien dos textos. La tesis de él es que el justo vivirá por la fe. Pero él te recuerda allí en el versículo 12, la ley no tiene en cuenta la fe. Antes bien, el que observa sus preceptos vivirá por ellos, ¿no? Bueno, el contraste es muy importante. Avanzó la diapositiva 15. Cristo nos liberó de esta maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Porque también está escrito, maldito el que está colgado en el patíbulo, o sea, en la cruz, citando a Deuteronomio 21:23. ¿Por qué un judío no puede ser cristiano? Porque el Mesías no puede morir, y los cristianos decimos que el que fue crucificado es el Mesías. Eso es un disparate para un judío, ¿no? Por eso nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos. Escándalo es este. ¿Cómo un Mesías va a ser crucificado? Entonces el judío no puede ser judío por este texto. No digo que por este, pero este es uno de los textos centralísimos. Los primeros cristianos entraron en crisis, los primeros cristianos son judíos. Entonces, este argumento los fariseos le tiraban por la cabeza el Deuteronomio y le decían, no, Jesús no es el verdadero Mesías, porque el que cuelga de madero es un maldito de Dios. Entonces los cristianos van a tener que reflexionar. El cristianismo nace como una reflexión crítica a este texto. Porque el cristianismo nace como una reflexión sobre la cruz. Hay que explicar el drama de la cruz, hay que explicar la crisis de la cruz. Nosotros no nos damos cuenta. Para nosotros la cruz es un símbolo de salvación. No, es maldición, ¿sí? Bien, entonces acá Pablo se mete en un problemón. Nosotros le vamos a dedicar un minuto a este texto. Vamos a la diapositiva 16. Abran, por favor, el Evangelio de Mateo. Es imprescindible ahora abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Tenemos que leer ese texto. Así que tómense un minuto y búsquenlo, o en Google, como lo tengan. Mateo, capítulo 27, versículo 45. La referencia la tienen en la diapositiva, ¿ven? Diapositiva 16. ¿Sí? Fíjense lo que vamos a leer. Mateo 27, versículo 45. Versículo 51, la segunda parte, ¿ve? Y de ahí hasta el 53. ¿Se entiende? Bien, quien tenga el texto, entonces Mateo 27, 45, que lea, por favor, para todos. Bueno, yo lo tengo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz alta. Perdón, Elba. Dijimos el versículo 45. Sí, estoy leyendo. Mateo 27, 45. Sí. A ver, lee de nuevo. Bien, lee de nuevo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en voz alta, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa, Dios mío, por qué me has abandonado? ¿En qué versículo está ahora? Ahora seguiría en el 47. Ah, bueno, por eso, mujer. Lea el versículo 45, por favor. ¿El 45? Pero solo el 45. Bien, es lo que... Bien. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Punto. Ahora, alguien que tenga la Biblia abierta, salte al 51b. Quiere decir, segunda parte del versículo 51. Sigo yo. La tierra tembló, las piedras se partieron.
Los sepulcros se abrieron y muchos cadáveres de santos resucitaron. Y cuando él resucitó, salieron de los sepulcros y se aparecieron a muchos en la ciudad santa. Y ahí estamos en el 53, ¿no? Sí. Bien, ¿está claro entonces? Bueno, ahora volvamos al apunte, al PowerPoint. O sea, cuando Jesús muere, Mateo dice que hubo 5 prodigios. Hubo tinieblas al mediodía, eso es raro, ¿no es así? Tembló la tierra, se partieron las rocas. Recuerden que en Jerusalén no hay rocas, Jerusalén es una roca. O sea que si dice que se partieron las rocas, se partió todo. Las tumbas se abrieron y los abuelos salieron a caminar por la plaza. Los cuerpos de los santos se levantaron y se aparecieron, ¿no? Así lo dice, ¿o no? Que anduvieron por ahí los abuelitos en la plaza, ¿no? Bueno, estos 5 eventos habrán sucedido. Bueno, lo primero que hay que decir que de esto lo único que habla Mateo, Marcos, Lucas y Juan no mencionan nada de esto, ¿sí? Entonces, evidentemente que esto es creación de Mateo. Mateo no le interesa narrarnos qué sucedió en la cruz, interesa interpretar qué es la cruz. Entonces, para interpretar qué es la cruz, va a ser una creación catequística que es esta. Entonces, ahí tenemos los 5 signos. Es para responder, maldito el que cuelga de una cruz. Entonces, para esto Mateo va a recrear un texto, ¿sí? Vamos a la diapositiva, a la otra diapositiva 17. Lo de la oscuridad está tomado del profeta Amós. Amós inventa un tema. Amós es el primer profeta de la Biblia, recuerden, ¿no? El primer profeta escritor. Amós inventa una cosa. Habla de el día de Yahvé. Cuídense que ya llega el día de Yahvé. Cuidado. Todos los profetas después van a seguir eso. Y todos los profetas van a decir, cuidado que se viene el día de Yahvé. Cuando venga el día de Yahvé. Y ustedes van a ver muchos profetas se repiten esas expresiones. Claro, la gente le preguntaba, ¿y cómo vamos a saber que vino el día de Yahvé? ¿Cuáles son los signos del día de Yahvé? ¿Cuál es el signo de que Dios va a actuar? Entonces los profetas empezaron a dar algunos signos o señales. Amós aporta uno. Sucederá aquel día que en pleno mediodía yo haré ponerse al sol, y a la luz del día cubriré la tierra de tinieblas. ¿Ven? Mateo está citando a Amós. Entonces Mateo dice, este es el día de Yahvé, este es el día de Dios, este es el día que actúa Dios. Y por eso me pone como primer signo esto de que se oscurece el día. Segundo signo, el terremoto, está tomando de Isaías 2:10, que dice, Dios se levantará y hará temblar la tierra. Ahora en la otra diapositiva tenemos a Zacarías, que dice, las piedras se partirán, especialmente las piedras del Monte de los Olivos, ubicado al frente de Jerusalén. Ahí lo crucificaron a Jesús. Entonces ven, acá otra vez Mateo acude a Zacarías para hablar de la cruz. La señal de que Cristo va a actuar es que Dios va a actuar, son que las piedras se parten. Después viene el cuarto signo, está tomado de Ezequiel, famoso capítulo 37, que se abren las tumbas. Así dice el Señor Yahvé, yo voy a abrir las tumbas de ustedes y los haré salir de sus tumbas. Y finalmente, el último texto es de Daniel 12:2, la primera vez que se habla en la Biblia claramente de la resurrección, donde dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Entonces, ¿qué ha hecho Mateo? Mateo, recuerden que Mateo, los que estamos estudiando el Evangelio, polemiza con los fariseos. En tiempo de Mateo, el fariseísmo ha hegemonizado todo. Y la interpretación de la Biblia es la interpretación de los fariseos. Entonces Mateo está polemizando con esa manera de entender la ley de Torah. Entonces Mateo va a reinterpretar
qué significa lo de la cruz. Entonces Mateo va a decir, no, la cruz no es un signo de maldición de Dios, sino que es el día de Yahvé. Es el signo de que Dios actúa entre nosotros. Es el signo de la bendición. Los crucificados no son malditos. Los crucificados son portadores de la salvación y de la bendición. Acá se está cumpliendo el día de Yahvé. Entonces, la cruz es el símbolo de bendición, no signo de maldición. ¿Me expreso? Con ese trabajito hecho Mateo, lo ha hecho muy bien. Algo parecido hizo el Apocalipsis en el capítulo 5, pero no nos confundamos, ¿no? Cuando se dice que la salvación es el cordero degollado, etcétera, en el Apocalipsis 5 sigue esta misma interpretación, ¿no? Bueno, entonces, volviendo, Pablo ven que está confrontando con los judíos, ¿no? Y los judíos niegan la cruz, ¿no? Entonces, porque la cruz es no actuar, no hacer, ¿sí? Entonces, y está contra la ley. Y Pablo dice, no, Dios hizo maldición a Jesús para nuestra salvación. Por eso la Escritura dice, maldito aquel que cuelga de un madero. Ven el trabajito que hizo Pablo, y después muy detallado, el trabajito que va a hacer Mateo. Tenemos que darnos cuenta, la cruz fue la gran crisis. El problema es la cruz. El cristianismo nace cuando medita sobre la cruz. Cuando lo puede digerir, ahí nace el cristianismo. ¿Qué fue la Pascua? Fue cuando los cristianos pudieron digerir la cruz. Eso es la Pascua, ¿no? No fue ni antes ni después. Entonces, este es el hecho pascual. Es un problema hermenéutico. ¿Qué significa la muerte? ¿La muerte es castigo de Dios o la muerte y la cruz es el signo de salvación? Eso es el cristianismo, ahí nace, ¿no? Bueno, entonces, miren diapositiva 22. Yo les dije que Pablo no usa el método histórico crítico. Pablo es un rabino, Jesús tampoco, ¿no? Bien, y nunca la Biblia usa el método histórico crítico. ¿Qué usan? Algunos de estos criterios que lo vamos a pasar rápido, ¿sí? Miren, lo primero interesante es la diapositiva 23. Esto es una genialidad, ¿no? Miren, los rabinos decían que hay por lo menos 70 maneras distintas de leer la Escritura. Miren la genialidad. 7, el 70 es totalidad, ¿no? ¿Ven? Hay muchísimas, acá no está diciendo que hay 70, está diciendo que hay muchísimas formas de leer la Escritura, no hay una. Hoy en términos modernos esta frase se diría así, hay tantas interpretaciones cuanto lectores. Hoy se dice así, hay tantas interpretaciones como lectores. Después si el tipo dice un disparate o no, esa es otra discusión. Pero hay tantas interpretaciones hermenéuticas como lectores. Bueno, esto estaban diciendo los judíos allá, cuando traducen la Biblia del hebreo al griego, los judíos allá en el siglo III a.C., que ponen que 70 ancianos tradujeron la ley, ese cuento estaba en esta línea. Esto significa que buscar la apertura más diversa de la Escritura. No hay una interpretación. ¿Cuál es la católica o la protestante? No, hermanito. Hay tantas lecturas como lectores. Ahora, cada uno después tiene que justificar su interpretación. Es otra discusión. Pero ven la actitud de apertura, ¿no? Pero la otra gran clave que tenían los judíos es la Torá se explica por la Torá. La Biblia se explica por la Biblia. ¿Por qué Pablo dice esto? Y porque en el Génesis estaba allá. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque el Deuteronomio es... La Biblia se explica por la Biblia. Esto es una verdad rabínica, judío, los que no aceptan el Nuevo Testamento, ¿no? Ellos decían, qué sé yo, el Deuteronomio se explica por el Levítico y viceversa. Esto en realidad no es un invento judío, sino que esto es Aristóteles, la retórica,
Ya los griegos, los alejandrinos, decían de las obras de Homero, la Ilíada, la Odisea, ellos decían, Homero se interpreta por Homero. Una linda expresión, ¿no? Que está en la línea de que, y lo que dicen los judíos, la Torá se explica por la Torá. Bueno, o sea que la perspectiva es amplia. No obstante, tienen algunas reglas o normas. Miren diapositiva 21. La primera, no, ni voy a intentar leer esa transliteración hebrea, dice así, lo que... 24, Pablo, puede ser, padre. Sí, 24. 24. Sí, 24, tal vez me equivoqué. No voy a leer la transliteración hebrea porque yo no tengo ni idea, pero vamos al concepto. La primera es esta. Lo que se aplica a un caso de menor importancia tiene validez para uno de mayor cuantía, ¿no? ¿Está claro? Podemos ir de lo menor a lo mayor. No vamos ahora a discutir las normas, pero es bueno saber que tenían ellos estas normas. Vamos a la segunda. Palabras idénticas utilizadas en casos diferentes tienen explicación en ambos, ¿sí? Si acá sale ley y ley, puedo interrelacionarla, aunque después aparezcan como cosas distintas. La tercera, si una misma frase se encuentra en un determinado número de pasajes, la consideración de uno de ellos se aplica a todo. Acá ley significa esto, ley. Bueno, el concepto de ley acá la aplico a todas las veces que salió esa frase. La cuarta, la formación de un principio a través de la relación establecida entre dos textos, ¿sí? Un texto me enriquece el otro. La quinta, la ley de lo general a lo particular. Antes dijimos de lo menor a lo mayor, ¿sí? Ahora decimos de lo general a lo particular. La sexta, la dificultad de un texto puede ser resuelta por la comparación con otro texto, ya que tienen puntos de similitud, ¿sí? Claro, un texto que no lo comprendo bien puede ser esclarecido por otro similar, ¿no? La séptima, esta la conocemos mucho, la determinación del sentido por el contexto. Porque nosotros siempre decimos, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Bueno, entonces, la otra, la gematría, cosa que conocemos bastante los que hemos estudiado Apocalipsis, que es el valor numérico de las letras. Entonces ahí les puse un ejemplo. En el libro de los Salmos hay 26 bienaventuranzas. Vieron que el Apocalipsis tiene 7. En el libro de los Salmos, 156 salmos, hay 26 bienaventuranzas. Y eso no es por un azar, sino que la palabra Yahvé, la Yud vale 10, la Hei vale 5, la Vau vale 6, 5, me da 26. ¿Por qué hay 26 bienaventuranzas en el libro de los Salmos? Porque el libro de los Salmos es una alabanza a Dios, ¿sí? Es el sentido teológico de los salmos. Yo voy a contraponer, ¿se acuerdan? Gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Se acuerdan? Violeta Parra. Eso no es un salmo, porque el salmo da gracia o bendice a Dios, ¿ven? Es teocéntrico, teológico. Gracias a la vida de Violeta Parra, aunque nos encante, no, en este sentido no sería un salmo, ¿no? Bueno, pero lo único que me interesa es que existe la gematría, ¿sí? Bueno, ya sí algunas otras, ¿no? Me interesa lo último, diapositiva 33. La lectura de la Micra. ¿Qué es Micra? Elba, Santiago. Bueno, para el curso de la próxima vez. La lectura de la escritura conduce al Targum, que es la interpretación. El Targum conduce a la Mishnah, la legislación. El Mishnah conduce al Talmud, 49 volúmenes para interpretar del modo más rico la escritura. Y el Talmud a la acción. Qué interesante, ¿no? Se lee la escritura para actuar, ¿no? Como diría Ricardo Arjona,
Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no? Entonces, leemos la escritura para actuar. Bueno, claro, en el sentido de la escritura, ¿no? Bien, entonces, fíjense entonces, lo que quiere decir es esto. Pablo, ni nadie en la Biblia usa el método histórico crítico. Nosotros usamos eso, que no es bíblico. Ellos tienen otras normas rabínicas para leer. Por eso, no complicarse si alguna vez, o estar advertido de que por ahí cuando Pablo hace una interpretación, uno no está de acuerdo. Yo tengo que hacer un esfuerzo, tratar de entender qué quiso decir Pablo, para después tratar de repetirlo. Bueno, entonces por lo menos es bueno estar advertido de eso, ¿no? Entonces seguimos leyendo, diapositiva 35, ¿no? Hermanos, ¿vieron cómo va bajando el nivel de agresión que habíamos dicho, oh, insensatos Gálatas, ¿no? Hermanos, quiero ponerles un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando un hombre hace un testamento en debida forma, nadie puede anularlo y agregarle nada. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Cuidado acá con Pablo. La escritura no dice y a los descendientes en plural, como si se tratara de muchos, sino en singular, a su descendencia. Claro, la palabra descendencia dice de muchos, pero la palabra descendencia se escribe en singular. Entonces ahí Pablo aprovecha ese artilugio y dice, sino en singular, a su descendencia, es decir, a Cristo. O sea que la promesa es a Cristo. Bueno, ven ahí un artilugio que uno no termina de entenderlo y nadie haría esa interpretación, y lo hace Pablo. Recuerden que este es un texto clave para Pablo. Esto es Génesis 12, 3. La historia de salvación comienza con la gran promesa de que se van a salvar todas las etnias, todas las descendientes. Bueno, acá Pablo dice, no está en plural, no se refiere a todos, se refiere a Cristo. O sea, la promesa se cumple en Cristo. Bueno, ven, una interpretación típica de Pablo. Sigue. Ahora bien, les digo esto. La ley promulgada 430 años después de Abraham no puede anular un testamento formalmente establecido por Dios, dejando así sin efecto la promesa. O sea, Dios tuvo una alianza con Abraham y le dijo, en ti se salvarán todas las naciones. Por la fe se van a salvar. La promesa está en la fe. Bien. Ahora, la ley de Moisés viene en el Egipto, allá en el Sinaí, 430 años después. Entonces, esa ley no puede anular el pacto interior. Entonces, la ley de Moisés no anula la promesa a Abraham. Entonces, ven el argumento que está haciendo. Sigo. Porque si la herencia se recibe en virtud de la ley, ya no es en virtud de la promesa. Y en realidad, Dios concedió su gracia a Abraham mediante la promesa. Y primero fue la promesa, después vino. Entonces, sigue ahora. ¿Y para qué sirve la ley? Guarda que va a estar los de Santiago, los de Jerusalén, les llegan estas reflexiones, ¿no? Entonces Santiago dice, qué interesante la pregunta que está haciendo Pablo. ¿Para qué sirve la ley? Y miren cómo la va a ir, observen. Ella es añadida por Dios en razón de las transgresiones, o sea, como remedio. Como roba, entonces es bueno poner una ley sobre que no hay que robar, ¿sí? Pero dice, la ley fue un añadido hasta que llegara el descendiente de Abraham, Cristo, ¿no? ¿A quién estaba destinada la promesa? Miren, y fue promulgada por ángeles, no por Dios. ¿Ven cómo está rebajando el calibre a la ley, no? Fue promulgada por ángeles, a través de un mediador. Esto no viene de Dios, la ley de Moisés. Ven el disparate que está diciendo Pablo, ¿no? ¿Cómo está rebajando la ley? ¿Qué va a decir Santiago? ¿Sí? Entonces, bien, pero no existe mediador cuando hay una sola parte porque Dios es uno.
Seguimos leyendo, diapositiva 38. Esto quiere decir que la ley se opone a las promesas de ninguna manera, porque si hubiéramos recibido una ley capaz de comunicar la vida, ciertamente la justicia provendría de la ley. Pero de hecho la ley sometió todo al pecado, para que la promesa se cumpla en aquel que creen gracias a la fe en Jesucristo. Sigo leyendo. Antes que llegara la ley, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, que debería ser revelada. Así, la ley nos sirvió de guía para llevarnos a Cristo. Esto se llama el pedagogo en griego. Nosotros hoy en castellano usamos pedagogía, que es la ciencia de la educación al niño, ¿no? Pero pedagogía viene del pedagogo. Pai es niño, hago conducir, esclavo. Era el esclavo que llevaba al niño a la escuela o al maestro. En el mundo antiguo no había escuela, pero sí había maestro. Entonces, ¿quién era? Había un esclavo que tenía una tarea, llevar al niño al maestro, a aprender. Eso es el pedagogo. Entonces Pablo dice, la ley era un pedagogo. Era un esclavo cuyo rol era llevarnos a Cristo. Sigue, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no necesitamos más de la ley, no necesitamos más del pedagogo, no necesitamos más de Moisés. Noten que esto lo escucha Santiago y está tronando, ¿no es así? Entonces, ¿y cómo lo repetirán los amigos de Pablo? Entonces ahí aparece lo que llamábamos el paulinismo deforme, ¿no? Esto seguro que ha generado malentendidos por diversos lugares, ¿no? Y ahora viene algo muy conocido por nosotros, seguimos, porque todos ustedes son hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni griego, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Bueno, este es un texto conocido, por eso no nos detenemos, pero es el texto, este es el Evangelio de Pablo, centralísimo, pero como lo hemos mencionado muchas veces, no nos detenemos acá, ¿no? Pero acá Pablo muestra lo que es el cristianismo, ¿no? Y gracias a la fe es que superamos estas grandes alienaciones. ¿Por qué? Desaparece el problema judío y pagano, porque no hay circuncisión. Entonces desaparece el problema judío-pagano. Bueno, vamos al 4, a ver si llegamos al 4. Diapositiva 42. Voy a ser más explícito. El heredero, mientras es menor de edad, aunque sea propietario de todos sus bienes, en nada se diferencia de un esclavo. Que el heredero, si es un pibe, no. En efecto, hasta la edad fijada por su padre, está bajo la dependencia de sus tutores y administradores. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los elementos del mundo. No habíamos llegado a la fe. Seguimos. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, este es uno de los textos importantísimos de Pablo y de Gálatas. Esta lectura, los que rezan a la liturgia de las horas, se rezan todos los sábados de la mañana. Todos los sábados de la mañana se lee este texto. Por eso hay que saberlo de memoria. Pero cuando se cumplió el tiempo, la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de la ley, de la mujer. Acá tenemos un problema, porque uno nace del varón en el judaísmo. ¿Está? Uno nace del varón, y por eso sos judío, porque tu papá está circuncidado. ¿Está claro? La mujer no está circuncidada. Entonces acá tenemos un problemón. Este texto debe completarse o poner cerca Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne
es un texto más masculino. Pero acá, de ese cristianismo siempre se acuerda, pero de este texto no nos acordamos siempre. Que es cierto que la palabra se hizo carne, se hizo hombre, pero, diría Pablo, pero nacido de mujer, sin circuncisión. Por eso dice así: Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Noten que dice nacido, no dice engendrado. Los que hemos estudiado la semana pasada, Mateo, la genealogía, decíamos que el verbo engendrar era muy importante, pero cuando Mateo habla del nacimiento de Jesús, dice José, el esposo de María, nacido de la Virgen. Bueno, dice esta expresión, yo les hice la advertencia, cuidado que dice nacido, acá no está usando engendrado, acá no presume una relación sexual. Entonces, por eso, este es un texto muy, muy llamativo. Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, o sea, no por la estructura judaica, sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos, ¿no? Y avanza. Y esto es muy interesante lo que viene. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba. Recuerden que la palabra Abba aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Primero aparece acá. Primera vez que se usa la palabra Abba es en Gálatas. Después en Romanos, en el capítulo 8, ya lo vamos a ver, 15. O sea que Pablo usa 2 veces la palabra Abba. Y después en todo el Nuevo Testamento, el único que lo usa, después escribe Marcos en la Pasión, en el Getsemaní, ahí dice Abba, que pase de mí este cáliz, pero se cumpla. O sea que en todo el Nuevo Testamento, solo 3 veces sale la palabra Abba. Y el primero en usarlo es Pablo, que lo usa 2 veces. ¿Por qué? Es una palabra muy rara. ¿Por qué? Porque el judío no tutea a Dios. Abba significa papá, significa una gran cercanía. El judío no tutea a Dios, no usa el nombre de Dios, no dice Yahvé, no dice Adonai. El judío no nombra a Dios. Ellos usan la palabra Shem para hablar hoy de Dios. ¿Sí? Santiago y Elba dicen Shem, el nombre, o sea, no, este tipo no se lo nombra. No hay se lo nombra como Él, el Eterno, Él, el Señor, Él. Él es Dios. Bien, eso es en Él. Bien, perfecto. Pero voy a esto. Hoy usan más Shem. ¿Por qué? Porque a Dios no se lo nombra. Dios es el totalmente otro. El judío tiene sentido de la trascendencia, un religioso. Sabe que Dios es el totalmente otro. Está muy, muy allá. Ser religioso es separar claramente a Dios del mundo y de los humanos. En cambio, acá vemos la expresión de máxima intimidad y de cercanía. Esto no es un pecado, pero es una irreverencia en el mundo judío. Nadie se animaría a llamar así. Bueno, esto es lo más original del cristianismo. ¿Qué es ser cristiano? Tener la experiencia de la cercanía de Dios. Abba, es decir, Padre. Porque es en arameo esto, ¿no? Ven que guardó la palabra Abba. Ven que no dice Padre. ¿Por qué? Porque parece que esta palabra la usó Jesús. Y parece que esto era lo original de Jesús. Por eso esta es palabra santa. No la tradujeron. Pusieron la palabra en arameo. Abba. ¿Por qué? Porque es palabra santa. La palabra sagrada no se traduce, no se toca. Entonces, esta es la palabra que define el misterio de Jesús. Cuando uno quiera preguntarse sobre el misterio de Jesús, tiene que leer esta palabra. Abba. Esto significa que Jesús es originalmente Hijo de Dios con una cercanía indescriptible. Por eso el misterio de Jesús se dilucida con ese término, Abba. Es tan importante que Pablo no lo quiso traducir. No la quiso traducir. Por eso ahí está, como palabra sagrada, que nadie puede tocar.
Abba, es decir, padre. Así ya no eres esclavo, sino libre. No, no dice libre, dice hijo. Se muestra en otro registro. La palabra esclavo exigía libre. No, no. Acá el problema es el Abba, por eso no pone libre, sino hijo. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por tanto, heredero por gracia de Dios. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, los Gálatas eran paganos, ¿no? Estaban al servicio de dioses que no lo son realmente. ¿Sí? Seguimos. Vamos a leer algo. Vamos a terminar el capítulo 4, sí, porque... Pero ahora que conocen a Dios, mejor dicho, que son conocidos por Él, ven la pasiva divina, el tema de la gracia, ven, Pablo se corrige. Mejor dicho, que son conocidos por Él. ¿Cómo es posible que se vuelvan otra vez a esos elementos sin fuerza ni valor para someterse nuevamente a ellos, observar días, el sábado, o los meses, las estaciones y los años, todos los rituales? Cuidado, acá están rituales, están aludidos, paganos y judíos, no solo judíos. ¿Cómo van a volver a aquello ustedes que han superado el paganismo, ya no creen en esos rituales paganos, ni los judíos, ¿no? Francamente, temo haber trabajado inútilmente por ustedes. Voy a saltar cosas que ya hemos visto en otro momento, por eso vamos a la diapositiva 49. Las diapositivas 59, padre. 49, 49. ¿Han jugado el bingo alguna vez? ¿Vieron que el tipo en la parroquia entonces dice 49, 49? ¿Lo han escuchado o no? Yo en una parroquia que estuve en Guineazú, el que dirigía estaba medio tomado, entonces decía 49, 6-9, un lío bárbaro. Bueno, no, volvamos. Pero volvamos, vamos al 49, lo último que leemos. La alegoría, uno podría decir parábola, pero no es lo mismo. La alegoría de Sara y Agar. Sara, porque está escrito. Alba tiene prendido el micrófono. Entonces, disculpen. Ya. Entonces, Sara es la esposa de Abraham. Son estériles, no pudieron tener hijos, sino muy tardíamente van a tener Isaac. Entonces, Sara le dijo a Abraham que tenga hijo aunque sea con Agar, la esclava egipcia. Y tuvieron el hijo. Pero después cuando crecieron, después viene Isaac. Y en una fiestita de cumpleaños de Isaac está Agar, es Ismael. Y a Sara le dio bronca, le dio envidia y pensó, uy, Ismael es el mayor, es el primogénito, va a mandar sobre Isaac. Entonces le dio envidia, entonces le dijo a Abraham que lo expulse, y Abraham se estuvo obligado a expulsar a Sara y a Ismael en el desierto. Bueno, ¿cómo? A Agar, ¿no? La egipcia, ¿no? Bueno, eso hay que tener en la cabeza para entender más o menos esto. Entonces va a hacer la comparación. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, ¿ven? Ismael y Isaac. Uno de la esclava, Agar, y otro de su mujer, que era libre, Sara. El hijo de la esclava, Ismael, el primogénito, nació según la carne, o sea, naturalmente. En cambio, el hijo de la mujer libre, de Sara, nació en virtud de la promesa. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, Sara va a tener un hijo, y que Sara se rió, y por eso el chico se llama Isaac? Bueno, como Sara es estéril, entonces dice, nació por gracia, nació de la promesa. Seguimos. Hay en todo esto un simbolismo. Estas dos mujeres representan las dos alianzas. La primera alianza, la del monte Sinaí, ahí está la ley Moisés, ¿ven? La primera alianza, la del monte Sinaí, que engendró un pueblo para la esclavitud,
es representada por Agar, esclava. Porque el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, Santiago, Jerusalén, ¿no? Ya que ella con sus hijos viven en la esclavitud. Pero hay otra Jerusalén, la celestial, que es libre, Sara, y ella es nuestra madre. ¿Ven la alegoría que hizo de aquellos textos del Antiguo Testamento? Seguimos. Porque dice la Escritura, y acá cita Isaías, y se lo aplica a Sara. Alégrate tú que eres estéril y no das a luz, prorrumpe en gritos de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque serán más numerosos los hijos de la mujer abandonada que los hijos de la que tiene marido. Él le aplica esto a Sara, ¿no? Y continúa, interpreta. Nosotros, hermanos, somos como Isaac, hijos de la promesa. Y así como entonces el hijo nacido según la carne perseguía al hijo nacido del espíritu, así como Ismael andaba molestando a Isaac, así también sucede lo mismo. Santiago nos anda molestando a nosotros. ¿Está? Miren la interpretación que se ha hecho. Y seguimos nomás. Pero dice la Escritura, porque Sara le dijo por envidia a Abraham que expulse a Agar. Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no va a compartir la herencia con el hijo de la mujer libre, ¿sí? ¿Tac? Por tanto, hermanos, no somos hijos de una esclava, sino de la mujer libre. Ahí está el conflicto de los judaizantes y los paulinos, ¿no? Yo creo que, a ver, para terminar esta parte, leo rápido parte del 5, disculpen, pero no. Bueno, el 5 habla bellamente de la libertad, y el 6 no, ya se despide, son consejos prácticos. Quiero leerle a modo de humorada, aunque los que leyeron esta carta nunca pensaron que era una humorada de Pablo. Yo lo tomo como una humorada. Vamos a la diapositiva sexta. Yo lo presento como un chiste, pero no es un chiste. ¿Estamos en la diapositiva 60? Diapositiva 60, ¿estamos? Abajo dice así, 60, ¿la tenemos? Sí. En el versículo 11, hermanos, si yo predicara todavía la circuncisión, no me perseguirían, pero entonces habría terminado el escándalo de la cruz. Eso no me... Lo que viene ahora, yo lo tomo como un chiste. En cuanto a los agitadores, a los de Santiago, ojalá que llegaran hasta la mutilación total, ¿sí? Porque no solo, bueno, yo lo tomo como una humorada, que no lo leo nazi esto, porque no lo interpreto de otro modo. Y leo la última humorada en esta línea. Vamos a la... sí, a donde termina la diapositiva 71. Ahí termina la carta. Lo voy a leer entera, la diapositiva, porque está buena. Estar circuncidado o no estarla no tiene ninguna importancia. Cuidado, un paréntesis, he exagerado un poco. No es que exagere, me he olvidado de algo. Ya en el Antiguo Testamento se distinguía entre circuncisión carnal y la circuncisión por el Espíritu. Y hay muchos textos del Antiguo Testamento que dicen, más importante que la circuncisión de la carne es la circuncisión del Espíritu. Ahí tenemos Ezequiel, Jeremías, el Deuteronomio, o sea que esto no es un invento de Pablo. Pablo ya tiene una tradición. Bueno, estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser nueva criatura, nueva creación. Esto es brillante. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que el Israel de Dios. Y acá digo que termina con una morada.
Que nadie me moleste en adelante, ya está harto de esa disposición. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Los judíos llevan las cicatrices de la circuncisión de Moisés. En cambio, Pablo lleva los estigmas, de ahí viene la cicatrices, estigma, que son las estigmas de la cruz. Lleva las cicatrices de la cruz. Bueno, yo creo que al haber leído detenidamente capítulo 3 y 4 vimos lo sustancial. Lo otro interesante, capítulo 5 habla de la libertad y les va a gustar, es interesante, pero bueno. Entonces, llegamos a donde llegamos. Repito, la semana que viene, el martes de la semana que viene me lo voy a tomar para estudiar. Y en la otra, ya que en la semana que viene no va a haber clase, sí les voy a mandar un mail con un trabajito que sirve para meterse y gozmear y tener una idea general de Romanos, ¿sí? Para que lean la carta a los Romanos. Quien lee la carta a los Romanos, la cosa es sencilla. Si no lee la carta a los Romanos es dificilísimo. Bueno, entonces sí les voy a mandar un mail donde les voy a recordar que el martes no hay clase, que alguien después me va a escribir a las 6 de la mañana, Juan, no me mandaste el... Bueno, entonces les voy a mandar un mail recordándoles que el martes que viene no tenemos clase y ese cuestionario que puede ser útil. En un minuto hay una última pregunta, observación, apreciación, sugerencia. Padre, Sí, adelante. tengo una. De Ismael es de donde viene la rama de todos los musulmanes, ¿puede ser? Ellos, claro, privilegiaron, sí, Ismael, sí. Una última. Bien, entonces, con algunos nos veremos El viernes. el viernes 20:30 en el curso sobre evangelios. Nos falta la segunda parte de Lucas. Bueno, y con el resto nos vemos el martes. Bueno, que Dios y la Virgen nos bendiga a todos y nos reencontremos. Bueno, chao, cariños a todos. Chao, hermano. Gracias.